de esta aplicación y hacerlo de forma virtual, pero poder juntarnos con un propósito, que es orar como iglesia. Estaba pensando en una ilustración para esta noche y se me vino a la mente aquellos niños bien pequeñitos que recién están aprendiendo a caminar y agarra el papá o la mamá y les empieza a agarrar de la mano, de las dos manitos, a que den los primeros pasos y luego los empiezan a soltar poco a poco y estos van caminando unos cuantos pasitos y en ese intento a veces hasta se caen, ¿no? Dan unas caídas, pero van acompañados siempre del papá o la mamá y no solamente en esta parte de querer aprender a caminar, sino a la hora de alimentarse. A la hora de alimentarse, el niño no puede alimentarse solo, agarra la mamá, su mamadera, le hace su lechecita, le lleva, y cuando son muy pequeños todavía, ni siquiera ellos pueden agarrar la mamadera, sino que la mamá tiene que darle directamente en la boca. En otras palabras, vemos a niños que son bien dependientes y cuántos no quisieran llegar a esa o volver a esa edad otra vez, ¿no? Donde todo lo que necesitamos nos lo da la mamá o el papá, ¿no? Sin embargo, mientras vamos creciendo, ya no necesitamos de esa dependencia, ¿no? De que alguien nos dé de comer, de que alguien nos ayude a caminar, a otras cosas, cambiarse, ya no necesitamos de eso. Sin embargo, hermanos, en esta noche yo quiero hablar de que nosotros somos dependientes. En cierta parte podríamos decir que nunca vamos a dejar de ser dependientes. Y creo que el día que creamos que somos totalmente independientes, vamos a cometer un grave error. Así que en esta noche vamos a compartir acerca de esto. Para comenzar, vamos a ir al libro de Santiago. Santiago, el capítulo 4, nos va a dar nuestro primer punto, por decirlo así, de que somos dependientes. Santiago, capítulo 4, el versículo 13 al 15, dice así. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bueno, el ser humano está muy, muy acostumbrado a planificar. El ser humano está acostumbrado a planificar y está bien planificar. El problema es, incluso nosotros como creyentes, que a la hora de planificar, creo que nos olvidamos de un detalle muy importante, que es el que Santiago nos está haciendo recuerdo en esta noche. Y es que nuestra vida no depende de nosotros. Y Santiago dice, estamos acostumbrados a decir, hagamos esto, vamos a hacer esto. Sin embargo, debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. Este año es una muestra de esto que acabo de mencionar. El año comenzó en enero y en diciembre, yo recuerdo, en diciembre, estábamos
en casa de Carlos, charlando de lo que estaba sucediendo en China. Y decíamos, estos chinos, qué locos que son, cualquier cosa se come. Sin embargo, nunca imaginamos de que esa situación iba a llegar no solamente a Bolivia, a Santa Cruz, sino que a Camiri, en el lugar donde nos encontramos. Y si podemos seguir reduciendo ese grupo, no solamente llegó a Camiri, sino que a muchos hogares también llegó algo que nunca imaginaste, ¿no? Planificamos, estaba todo planificado para lo que las personas iban a hacer. Sin embargo, muchos planes se vieron truncados por esta situación. Me acuerdo cuando comenzó la cuarentena en la escuela cristiana, dijimos, vamos a dar tareas por 2 semanas, que era el tiempo de la cuarentena, y luego volvemos y continuamos. Y nunca sucedió. Hace unas semanas atrás terminaron las clases virtuales con los que quedaron y nunca sucedió aquello que un día pensamos que iba a suceder. Y ahora, la próxima gestión, si Dios quiere, arrancamos con muchas ganas. Así que, hermanos, nuestra vida, nuestra planificación debe estar acompañado siempre de si Dios quiere, el autor de la vida. Número 2, Salmos, el capítulo 127. Salmos, el capítulo 127. Es un capítulo muy cortito, Salmo 127, y el versículo 1 dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar este versículo? Incluso si nosotros nos ponemos a leer todo el capítulo, que es bien cortito, vamos a ver de que tiene mucho que ver con el núcleo familiar. Tiene mucho que ver con cómo se va edificando o construyendo el núcleo familiar. Y la enseñanza es, si Jehová no la edifica, en vano estás haciendo todo lo que podrás estar haciendo. En otras palabras, esa palabra en vano puede decirse como inútil. Si Dios no es el que está edificando, entonces no hay un buen cimiento. ¿Cómo podemos aplicar este verso en cuanto a dependencia? Quiere decir que las cosas que nosotros vayamos a planificar, hace rato dijimos, nuestra planificación debe estar acompañado de un si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestra vida está dependiendo de Dios. Y aquí nos está enseñando que toda construcción y planificación que tengamos debe estar acompañada de Dios. Si nosotros hacemos planes, si nosotros hacemos ideas, si nosotros hacemos un montón de cosas y no van acompañadas de Dios, en vano trabajan los que edifican. En vano. La pregunta es, ¿cuántas cosas hemos intentado construir con nuestras propias fuerzas y es en vano? En vano trabajan los que la edifican. Así que, número 1, dijimos, si Dios quiere, hacemos lo que planificamos. ¿Por qué? Porque de Él depende nuestra vida. Número 2, Dios es el constructor de nuestros planes. Si nosotros construimos con nuestras propias fuerzas, probablemente se derrumbe fácilmente. Y número 3, 1 Corintios capítulo 3. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 3. 1 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 19. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo
19. Dice así la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Una vez más, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bueno, estamos viviendo en un mundo de adquirir todo el conocimiento que se pueda. Estamos diciendo que la riqueza más grande que un montón de personas ha intentado adquirir es la sabiduría humana. Pregunto, ¿es malo? Por supuesto que no. Aprender cosas nuevas, desear, por supuesto que no es malo. El problema está cuando creemos que la sabiduría que hemos adquirido o inteligencia que hemos adquirido es el todo. Un ejemplo de aquello es, ¿se han preguntado por qué las personas ateas parecen ser muy inteligentes? Y en esa inteligencia parece uno decir que lo único que le falta es que creyeran en Dios. Y es esa insensatez, el decir que tienen el cerebro tan grandote que evita la humildad para acercarse a un Dios. Evita que se sientan dependientes para acercarse al Dios creador de todo. En otras palabras, hermanos, a la hora de adquirir un conocimiento, a la hora de aprender cosas nuevas, no debo pensar que me las sé todas. Tiene que ver mucho con humildad. Dice Santiago el capítulo 1 y el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Qué interesante. Me gusta porque dice, si te falta inteligencia, sabiduría, tenés que ser humilde y depender primero de Dios para poder pedírsela. ¿Creen que una persona que se cree muy inteligente va a querer pedir a otra persona eso? Por supuesto que no. No se deja enseñar, mucho menos poder creer en un Dios que está por encima de cualquiera. Así que la enseñanza acá es la sabiduría humana puede convertirse en insensatez. Pidamos a Dios sabiduría y entendamos que es Él quien nos da la capacidad de aprendizaje y estar sumisos a Él. Así que, número 1, nuestra vida depende de Dios. Número 2, las cosas que construimos en esta vida, cualquier cosa que sea, dependen de Dios. Nuestra sabiduría depende también de Dios. Y número 4, Efesios el capítulo 6. Efesios el capítulo 6. Vamos a leer del 10 al 12. Efesios 6, 10, 12. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 4, hermanos, nuestras luchas espirituales no las vamos a vencer con nuestras propias fuerzas. Dependen de Dios. El versículo comienza diciendo, por lo demás, hermanos,
fortaleceos en el Señor. No dice fortaleceos en esa tu capacidad de discernir y qué capo que sos para analizar las cosas y darte cuenta cuando. No dice eso. Nos está ordenando que nuestra fortaleza sea en el Señor. Y cuando habla de lucha, de que nos vistamos de la armadura, está hablando de una lucha espiritual. Y las luchas espirituales las vamos a vencer solamente con ayuda de Dios. Dependemos de Él. Así que, nuevamente, número 1, nuestra vida depende de Él. Por eso, si Dios quiere, haré. Número 2, las cosas que vayamos a construir, nuestros planes que vayamos a construir, dependen de Dios. Número 3, nuestra sabiduría humana es insensatez. Por lo tanto, yo se la pido a Dios para adquirir sabiduría. Y número 4, me fortalezco en el Señor en mis luchas espirituales, no en mis propias fuerzas. Ahora, un ejemplo más. Lucas, el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5 y el versículo 1 en adelante. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Bueno, esta historia es muy conocida y básicamente la enseñanza es: alguien que nunca ha pescado en su vida, enseñándole a pescadores de toda la vida. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es la capacidad de estudio, de profesión que has desarrollado en todo este tiempo y que probablemente eres muy bueno en eso y crees que ya no necesitas ayuda de Dios? Aquí la actitud de Pedro cuando le dice: maestro, sí hemos estado toda la noche, pero bueno, ya a ver, en tu nombre, y al final su corazón se quebranta porque se da cuenta de quién es el que le había dicho que vaya y eche su red. Hermano, habrán cosas dentro de la iglesia, habrán cosas en tu ámbito laboral de trabajo que lo has hecho durante toda la vida probablemente y has ganado mucha experiencia e incluso te han podido decir que lo haces bien. Pero nunca creamos que no dependemos de Dios por esa razón, porque creo que lo he hecho bien, porque me han dicho que lo he hecho bien. Nunca lleguemos a creer que no dependemos de Dios para ese propósito que vamos a hacer. En esta historia de la pesca milagrosa, vemos al que nunca había pescado, pero es el dueño y señor de todo el universo, el que le había dado la orden a Pedro. Y Pedro se quebranta
y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, todos estos versículos, ¿qué tienen que ver con esta noche? Dependencia. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 17, un versículo muy conocido y que simplemente dice, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque somos dependientes, porque necesitamos de Dios. Parece ser muy fácil decirlo, ¿no? Pero cada versículo que hemos visto en esta noche nos muestran que somos frágiles y débiles y que necesitamos orar, necesitamos de Dios. Así que quiero terminar con ese versículo. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque somos dependientes de Dios. El Señor nos bendiga. Gracias, Clever, por recordarnos todo esto. Y, ok, a ver, anoten. Gracias. Gracias, Clever. Voy a ceder el tiempo para que puedan pasar. Si tienen alguna petición o si hay, no sé, yo no estoy seguro si es que hubiera ya de repente hay alguna lista o en todo caso, si alguien quiere añadir algo para la oración de esta noche, por favor, con toda confianza, avísenos. Gracias, hermano Willy. Buenas noches a todos. Pedir oración por el hermano Benito Castillo y el hermano Teófilo Vega, Carlos Rivas y su hijo del hermano Teófilo. Hace 3 días han estado por Huacaya. Oremos por ellos y bueno, han estado visitándolo al hermano Benito. Y bueno, ellos piden oración. Anoche estuve hablando con ellos. Así que eso sería la petición, hermano. Oremos por estos hermanos de Huacaya y por los hermanos que han estado visitando también. Han tenido la mucha valentía de poder llegar por esa zona. Buenas noches, hermanos. Oremos por el hermano Rodrigo Benuti. Le quise invitar para compartir este domingo, pero él me avisa que está delicado de salud y más bien nos pide oraciones para que oremos por su salud del hermano Rodrigo Benuti. También sigamos orando, hermano, por el hermano Juan Cuellar. Esta mañana me llamó, está él en recuperación, está bien, gracias al Señor. Y tal vez de una semana va a venir y otra semana tiene que volver, así que oremos por la salud de él y también oremos por la salud que él hizo recuerdo, ¿no? De Andrés Flores, de la hermana Juanita de Flores y otros nombres más que me dio, digamos, por Tito Jiménez, o hermano Sánchez, Tito Sánchez también, que lo iban a operar, también su yerno, esposo de Ruth, no me acuerdo qué se llama el esposo de Ruth Cuellar, su esposo ha sido operado también, entonces pidió oraciones por él. Manuel Saavedra se llama. Por Manuel Saavedra, exactamente.
del hermano Guillermo está recuperando. Como ustedes saben, gracias a Dios, lo que le han retirado es benigno, entonces él está recuperando y lo vimos, ¿no? El domingo, gracias al Señor, estuvo con nosotros. Sigamos orando por él. Si hay alguna otra petición, después vamos a ver ahí la proyección con todo para que podamos orar. Por si acaso en el chat escribieron que Andrés está pidiendo por su viaje a México. Tengo entendido que este viernes es el viaje de Andrés Segovia a visitar yendo a ver a su familia en México. Si hay algo más, con toda confianza, por favor, ya sea por el chat o por active su micrófono y no hay problema para empezar con la oración de esta noche. Bien. Entonces voy a iniciar orando por las peticiones que son bien generales, por la iglesia y todo. Y por favor, quiero pedir que el hermano Eduardo Chávez, por favor, pueda orar por las peticiones que están ahí, la número 1 y el número 2. Después de que yo ore, hermano Eduardo, por favor, podría orar por eso. Y por el 4, perdón, el 3 y el 4, estoy sospechando que está Carlos Sánchez por ahí. ¿Sospecho bien? Ay, listo. El 3 y 4, por favor, y ya con eso completamos. Oremos, hermanos, empecemos. Gracias a Dios por este tiempo una vez más y gracias por reunirnos de esta manera nuevamente para poder ponernos de acuerdo en estas peticiones. Y en un mismo pensamiento, Señor, estamos delante de ti y decimos amén, decimos que sea tu voluntad, decimos que dependemos por completo de ti en todo lo que tú estás haciendo en tu voluntad, Señor, en tu designio, como planeaste todo. Ayúdanos a reconocer y acomodarnos, a moldear nuestra vida a tu voluntad. De manera específica, quiero pedirte por la iglesia cristiana. Gracias porque hay un remanente que quiere continuar, que quiere mejorar, que quiere marcar la diferencia en muchos aspectos. Y te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Oramos por el liderazgo, oramos por los ministerios que a pesar de las limitaciones y desafíos y pruebas que han habido para poder continuar con todo esto, ha habido el trabajo necesario para poder, el trabajo y la disposición de depender de ti para hacer las cosas. Gracias por ello, Señor. Y, Señor, esta noche también pedirte por nuestros hermanos que de alguna manera dependen de la provisión que nosotros vamos a hacer por hermano Octavio, hermano Guillermo, Señor, como obreros encomendados.
y que dependen de nosotros. Gracias por ayudarnos y estar de alguna manera también nosotros proveyendo para ellos. Gracias por nuestros hermanos diáconos que a pesar de cualquier cosa, a pesar de circunstancias adversas, han estado en pie de batalla para continuar. Gracias una vez más por nuestra iglesia. Bendice a los creyentes de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti para agradecerte, Señor, porque de ti dependemos. Todas las cosas provienen de ti. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, todas las cosas que atravesamos, que vivimos, la situación, la circunstancia. Y por eso, Señor, queremos pedirte que tú nos fortalezcas y sigamos confiando en ti y dejando en primer lugar a ti toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos y todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu dirección, sea para ti, Señor Dios. Y en esta noche, Señor, queremos rogarte por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles en el campo, en el área dispersa, Señor. Pedimos por ellos tus bendiciones, así como el hermano Benito Castillo de Huacaya. Pedimos por él, Señor, tu bendición y que tu, Señor, les esté fortaleciendo su vida, su fe, y que tu, Señor, les dé lo necesario, sus provisiones y de su salud, Padre Celestial. También queremos dejar en tus manos los planes de nuestro hermano Andrés Segovia, quien viaja a México para ver su familia. Pedimos, Señor, tus cuidados por él, sus viajes y por su familia allá en México. Todo esto, Señor, dejamos en tu mano, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Padre, a quien nos apoyamos, de quien dependemos, Señor Dios. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, de la misma manera nos acercamos confiadamente. Hoy nos acordamos de nuestros hermanos que han estado delicados de salud y ahora recuperando. Nuestro hermano Juan Cuellar, quien ha sido intervenido ya hace días, y en tu voluntad podemos tenerlo todavía con nosotros, ahora recuperando en Santa Cruz. Nos acordamos de él y también la familia que ha estado apoyando, y la familia cristiana orando por él en cuanto a la operación, que tú has provisto lo necesario y poder utilizar a los médicos, Dios. También nos acordamos de nuestra hermana Juana de Flores, que tú conoces su estado físico, cómo la tendrás con nosotros, pero está recuperando y sabemos que una enfermedad de esa magnitud, pues tener fe contigo, podemos ver tu mano poderosa, ¿no? Hemos aprendido hoy, si el Señor quiere, y vemos que nuestra hermana Juana está todavía con nosotros. Pedimos por su esposo, el hermano Andrés Flores, fortaleciendo su vida, animando para que él pueda seguir, Señor. También nuestro hermano Rodrigo Benuti, quien ha estado igual delicado de salud, y la familia, deseo de servir la obra, saliendo al campo también, pero nos acordamos de él y oramos pronta recuperación con toda la familia. Nuestro hermano Tito Sánchez, quien también va a ser intervenido pronto, y oramos que tú puedas proveer tu voluntad lo necesario allá en Santa Cruz. Y por último, Manuel Saavedra, quien ha sido igual intervenido, recuperando, Señor. Nuestro hermano Guillermo Flores, Guillermo Villarruel, quien ya ha estado con nosotros conectado, y vemos la
lo que está mejorando. Agradecerte por ello, Dios. Y todo dejamos en tu nombre, en tu voluntad. Amén. Ok. Perfecto. Dios Supremo eres, acompáñame a cantar y nos despedimos con este coro. Dios Supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. Dios Supremo eres. Dios Supremo eres. Soberano en gloria. Eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Terminemos nuestra reunión. Renzi, por favor, metele de ahí con una palabra de oración y despídenos, por favor. Bien, oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder comunicarnos contigo. Para eso es esta reunión, de poder depender, Señor, de lo que tú haces, de la forma en que tú obras en cada una de nuestras vidas. Dejamos, sí, Señor, cada petición y estamos agradecidos contigo por tu buena voluntad para con nosotros. Bendice el resto de esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La próxima reunión, viernes por la noche.